Hola, buen día. Mi nombre es Laura, tengo 28 años de edad y soy una venezolana en el exterior. Debe de haber miles de Lauras venezolanas fuera de su casa, pero esta en particular soy yo y me presento. Como todo el que sale de su tierra para buscarse la vida, mis días son un poco monótonos. Me despierto temprano para ir a trabajar y vuelvo tarde a cenar y a dormir para hacer lo mismo de nuevo al día siguiente. Mi esposo vive del mismo modo y cuando tenemos algo de tiempo libre lo pasamos viendo series, películas, jugando videojuegos y mirando una cosa divertida de turno en redes sociales. Mis redes de preferencia son últimamente Twitter y TikTok. Y un día mirando videos en este último, antes de dormir, fue cuando me crucé con un jueguito llamado Venezolario. Venezolario es un juego móvil donde, como su misma descripción de la Google Play Store dice, te enfrentarás al reto de adivinar cientos de palabras desde los términos más clásicos del habla venezolana hasta la jerga más actual que usan los chamos. Con un montón de humor venezolano auténtico, cada partida es una nueva aventura y una oportunidad para recordar o descubrir la riqueza de nuestro léxico. Pero Venezolario no es solo un juego para reír, también aprendes. Este juego educativo te enseña de una forma única y entretenida. A medida que subes de nivel y demuestras tu conocimiento, desbloquearás el valioso diccionario venezolano. Este juego fue creado por los hermanos Katy y Ronald Kanzler, quienes son oriundos de la colonia Tovar, una pequeña localidad del estado de Aragua fundada por inmigrantes alemanes cerca de 1840. A pesar de su ascendencia europea, los Kanzler se sienten muy conectados con la cultura de Venezuela y su amor por la misma fue la idea principal para impulsar este juego. Yo siempre fui una persona curiosa y un poquito impulsiva, así que fui directo a la Play Store y lo descargué. El juego es bien simpático desde el inicio y te recibe con un mini tutorial usando una palabra sencilla y reconocible de nuestra jerga, que es la forma en la que los venezolanos popularmente decimos a nuestros amigos. Pana. Pero eso no es lo interesante. Lo que me parece más importante resaltar es que justo luego de que avanzas por ese mismo tutorial, aparece una pantalla, un pedacitito de texto donde se lee, muchas palabras se están quedando en el fondo del recuerdo. Gana niveles, tráelas de vuelta y hazlas sonar otra vez. Muy bonito. Mientras voy jugando y disfrutando de la aplicación, el algoritmo de mis redes de preferencia va entendiendo que me interesa el tema. Y es cuando empiezo a mirar comentarios en Twitter de diversas personas, todos paisanos, y sus opiniones con respecto al juego. En líneas generales se ve mucha gente pidiendo ayuda con palabras específicas y otros expresando que les parecía divertida la dinámica. Pero como con todo, resaltan mucho los comentarios negativos, particularmente de personas frustradas con el juego, porque salen términos que nunca han escuchado o que simplemente no se dicen y que parecen inventados. Entonces, ¿qué pasó? Yo cometí un pecado capital de internet y vine a poner un tweet en mi cuenta personal diciendo lo siguiente. La gente en internet arrecha por las palabras rebuscadas de venezolario. Les faltó vivir con sus abuelos y se nota. Sí, bueno, ya sé. Terrible elección de palabras. Haciendo esa salvedad, de repente el tweet empezó a ganar más interacciones y me hizo formar parte de la conversación de un modo mucho más activo y fuera de mi zona de confort. Tienen que entenderme, para las personas que tienen mucho alcance en redes, esto no debe ser nada fuera de lo común. Pero para mí, que soy una persona corriente, esto ocupó gran parte de mi mente y mi tiempo por un buen par de días hasta que el tweet se calmó y el interés mermó. Estuve mirando como la gran mayoría de las citas y las respuestas al tweet eran positivas y de apoyo en algún sentido a la idea detrás de mi mensaje, por mal elaborado que estuviera. Sin embargo, me quedé enganchada más que nada con las respuestas negativas porque más allá de ofenderme por el insulto o lo que sea, varias de estas tenían unos puntos bien interesantes. En criollo, hubo desconocidos en internet que me ofrecieron unos coñazos. Entonces yo acepto la invitación con gusto, pero de la única forma que sé, a palabras. Parte uno: el acto de hablar como nosotros hablamos. Me disculpo previamente por la forma en la que voy a mutilar los nombres de estos hombres. Pero bueno, dicho sea de paso, pues no tenemos el mismo acento de origen, así que bueno. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure, en su curso de lingüística general, determina que la materia de estudio de la lingüística está constituida, en primer lugar, por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o de decadencia,
teniendo en cuenta en cada periodo no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las formas de expresión. Asimismo, al intentar definir lo que es lenguaje, posa una complicación de origen porque se trata de un concepto con muchos aspectos integrados, los cuales son difíciles de deslindar los unos de los otros. Cita muy larga, pero necesaria. Las sílabas que se articulan son impresiones acústicas percibidas por el oído, pero los sonidos no existirían sin los órganos vocales, así que una N no existe más que por la correspondencia de estos dos aspectos. Pero admitamos que el sonido sea una cosa simple. ¿Es el sonido el que hace el lenguaje? No, no es más que el instrumento del pensamiento y no existe por sí mismo. Aquí surge una nueva y formidable correspondencia. El sonido, unidad compleja acústico-vocal, forma a su vez con la idea una unidad compleja fisiológica y mental. Es más, el lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no se puede concebir el uno sin el otro. Por último, en cada instante, el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución. En cada momento es una institución actual y un producto del pasado. Parece a primera vista muy sencillo distinguir entre el sistema y su historia, entre lo que es y lo que ha sido. En realidad, la relación que une esas dos cosas es tan estrecha que es difícil separarlas. Aquí, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de la forma en la que las personas se comunican en el mundo real. De modo que no podemos meter a la gramática en el asunto. Lo que la gramática propone, como indica el mismo de Saussure, es únicamente dar reglas para distinguir las formas correctas de las formas incorrectas. Es una disciplina normativa muy alejada de la pura observación y su punto de vista es necesariamente estrecho. Los estudios de Ferdinand de Saussure nos abren la mente a ver el lenguaje como un fenómeno que puede experimentar variación porque grupos específicos hacen uso y desuso de términos que les son propios. El lenguaje cambia y evoluciona por razones tan simples como ganar un sentido de pertenencia e identidad con ese mismo grupo, así como también la necesidad de diferenciarse de aquellos que no están familiarizados con ese vocablo. Estos se evidencian como, por ejemplo, en América hispanohablante se habla español, pero hay miles de variaciones del español de las Américas que a su vez manifiestan diferencias entre regiones más pequeñas dentro de cada país. Y esto no es algo que simplemente venga asociado a una localización geográfica, sino que también se puede dar en grupos más pequeños incluso por motivos sociales. Todos los venezolanos estamos bastante familiarizados, por ejemplo, con la jerga amponil o malandra, que es bien reconocible y tiene una cadencia particular. Aunque para muchos la misma atenta contra las buenas costumbres, la gran mayoría de personas del territorio nacional saben lo que la palabra bruja o la palabra becerro significan, aun si no hacen uso de ellas en la cotidianidad. Asociado a esto, también hablemos de cultura. Citando a Conrad Philip Kotak, un prominente profesor de antropología de la Universidad de Michigan, por cultura se entiende un comportamiento aprendido que es adquirido a través de la socialización e interacción. No es algo con lo que nacen los humanos. Entonces, la cultura es algo que construye el ser humano en conjunto con otros. A veces viene atado a lugares geográficos específicos, bien, como es en el caso de los países y sus localidades. También puede darse en grupos que tienen algo en común y desarrollan sus propias formas de comunicación interna. El lenguaje es, pues, un elemento importante que compone a la cultura, uno de tantos, pero muy crucial. Es tal así su relación que hay todo un movimiento de hipótesis lingüísticas llamadas en conjunto relativismo lingüístico, cuya idea principal es que el lenguaje que hablamos moldea la forma en la que vemos el mundo y no al revés. Harry Hoyer fue un lingüista y antropólogo estadounidense que tuvo un rol crucial en popularizar estas hipótesis. Y en 1954 publicó un paper en el que hablaba extensamente de ello, examinando en detalle estudios de los lingüistas Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf. Específicamente indica, partiendo de un texto previo de Whorf, se nos introduce entonces el nuevo principio de relatividad, que sostiene que todos los observadores no son guiados por la misma evidencia física a la misma imagen del universo, a menos que sus trasfondos culturales sean similares o en alguna capacidad puedan ser calibrados. El principio de la relatividad lingüística entonces significa que los usuarios de gramáticas marcadamente diferenciadas son guiados por sus gramáticas a diferentes tipos de observaciones y diferentes evaluaciones de actos similares de observación. Por lo tanto, no son equivalentes como observadores, pero deben llegar de algún modo a visiones diferentes del mundo. No es entonces poca cosa la carga cultural que el lenguaje lleva sobre sus hombros. Es que configura activamente una forma de vivir. Por tradición oral, generaciones anteriores nos legan palabras que vamos adoptando y adaptando. Por ejemplo, una palabra de uso coloquial en Venezuela como lo es macundales.
El origen etimológico de esa palabra se remonta a las épocas de compañías petroleras estadounidenses en nuestro territorio y al uso de herramientas dentro de estos terrenos de una marca que se llamaba Mackendale. Cuando a los obreros les pedían que recogieran todas sus cosas al final de un día de faena, se les pedía que recogieran los Mackendales y al final se quedó mal dicho y con el acento local en forma de macundales, que posteriormente pasó a ser un término para referirse a cualquier grupo de objetos personales. Esta historia me la contaron una vez en una clase de lingüística en la universidad. Y como esta palabra, hay miles en nuestra jerga venezolana que tienen orígenes de otros idiomas y por contexto histórico, mala pronunciación, uso y desuso, terminamos usándolas para un determinado propósito. Lo que más me llama la atención es que incluso antes de saber de dónde viene, yo he usado alguna vez en la vida la palabra macundales y del mismo modo mi mamá y a la vez su mamá antes que ella. Las generaciones anteriores no son las únicas que ayudan a pasar palabras hacia el futuro. Pasa también por exposición a otros grupos. Por ejemplo, si tú eres de Caracas y nunca has salido de la capital, quizás no sabes que en el oriente del país es más común que a los niños les digan guarichos que carajitos. Yo nunca he utilizado la palabra guaricho, pero he terminado conociendo de alguna forma a gente que sí la usa. Con frecuencia, y como esas muchas más palabras raras que yo desconocía, pero que igual me parecen geniales. Pero ¿por qué estos fenómenos de la comunicación local son tan relevantes? Si tomamos como cierto aquello de que el lenguaje configura nuestra forma de ver el mundo, una manera muy importante de cuidar nuestra cultura y nuestro legado a generaciones posteriores de venezolanos es cuidando que se preserve la manera en la que hablamos. De no hacerlo, nuestra forma única de mirar el mundo se va a perder a través del tiempo. Miremos, por ejemplo, al migrante que se va de su país a una nación donde no se habla su mismo idioma. Es un caso particular porque no solamente el lenguaje es diferente a sus formas locales, sino que el código entero en el que viene configurado también lo es. Uno como venezolano habla español de las Américas en su versión Venezuela, por lo que uno se puede adaptar a otras naciones hispanohablantes con todas sus formas regionales. Ahora, cuando uno aprende un idioma secundario por necesidad, en la mayoría de los casos ese idioma es solo una herramienta. Una persona que habla un idioma secundario en la vida pública por razones de trabajo y para navegar la cotidianidad, no deja de pensar y de sentir en su idioma materno. Es que tu código de fábrica es otro. Muchos migrantes deciden incluso no enseñarle a sus hijos a hablar el idioma de sus padres porque simplemente no lo encuentran útil. Es por eso que hoy en día muchos hijos de migrantes latinos en países anglosajones no hablan español, aunque tengan solo una generación de diferencia. Y este fenómeno no solamente le pasa a los latinos, porque nosotros los venezolanos lo podemos ver evidenciado en las poblaciones de descendientes de italianos y portugueses en Venezuela que no hablan el idioma de sus padres o abuelos y solo se saben algunas palabras. No todos los migrantes, pero sí una cantidad apreciable de ellos. La preocupación que yo quiero hacer ver es que nuestras formas particulares y únicas de usar el español pueden perderse y con ello una carga cultural muy importante que es clave para nuestra identidad nacional. De ese modo entiendo, volviendo al tema del juego, que la preservación de esa pieza de nuestra cultura era más o menos el punto de Venezolario. Pero bueno, hagamos una pausa de los temas académicos y hablemos de nuevo de redes sociales. Parte 2. La controversia de Venezolario en Internet. Volvamos por un momento a mi tweet, en el que yo dije, la gente en Internet arrecha por las palabras rebuscadas de Venezolario, les faltó vivir con sus abuelos y se nota. Bueno, primeramente mi elección de palabras no fue acertada, porque es falso que solo los abuelos mueven hacia adelante nuestra jerga. Anteriormente di ejemplos de otros grupos y vivencias que también lo hacen. Y allá afuera hay muchas otras fuentes de nutrición cultural que existen y que quizás ni siquiera se me pasan por la cabeza. Al final, el lenguaje es un acto social y cultural. Y ojalá toda su complejidad cupiera en el espacio de un tuit. Como no es así, sentí la necesidad de hacer este ensayo. En segundo lugar, pude ver en las interacciones del tuit personas particularmente enojadas porque he tocado con un dedo acusador su falta de abuelos. No está de más decir que el contexto personal de cada quien es distinto y si hay una persona que no tiene abuelos o no los tuvo nunca por razones de fuerza mayor, obviamente eso no es su culpa. Hablando de eso, y más allá de ofensas personales, una cosa interesante de la que me doy cuenta al observar estas quejas es una situación psicológica. Sentirse ofendido por lo que dice un desconocido en internet es evidencia de que algo en esas palabras inespecíficas movió un nervio en ti. El salto lógico de la acusación, no sabes de nuestra cultura y nuestras palabras porque no viviste con tus abuelos, se podría traducir a que es tu culpa no conocer nuestra cultura y no formas parte de ella porque tuviste la mala suerte de no estar en contacto con aquellos que la pasan a generaciones posteriores. Si tus abuelos no te querían, te alienaron a propósito.
Y si se murieron, la acusación duele el doble porque no había manera de evitarlo. Y todas esas ideas son completamente falsas, pero lo que es real es el dolor que ellas causan. En tercer lugar, asociado a lo anterior, a pesar de lo cargado emocionalmente que es este asunto, hubo otro comentario negativo que me llamó mucho la atención. Honestamente, este es el que tocó una fibra en mi ser. Leí a un par de personas que dijeron que la falta de contacto con nuestra propia jerga es una evidencia de la fractura que viene sufriendo la familia venezolana a causa de la migración masiva. Claro, lógicamente. Si nos regamos por el mundo, terminamos mezclándonos con otras culturas y por supervivencia social las mimetizamos en un cierto nivel. Al huir de la patria, nos resignamos a un destino donde tenemos que adaptarnos y hacer vida en otro sitio para más nunca volver. En muchos casos, manejando otro código, a razón del cual es más difícil mantener nuestra esencia. De ese modo, no me sorprende que la hija más joven de una primera generación de inmigrantes en, qué sé yo, Nueva Zelanda, no sepa lo que es una pimpina. Y del mismo modo que duele el comentario acusador de los abuelos, puede ser que también duela la conversación que se está generando alrededor de nuestra jerga, a través de la dinámica inofensiva de un juego móvil, por el sencillo hecho de que está haciendo que nos duele una herida que, más que particular, es colectiva. Yo propongo lo siguiente. La gente en Internet arrecha por las palabras rebuscadas de venezolario. Están enojados por un daño a nivel país. Y los responsables no son dos muchachos desconocidos que hicieron un juego para celular. Es mucho más complicado que solo eso. Parte 3. ¿Por qué realmente estás enojado y con quién? El último censo serio que se realizó en Venezuela fue en el año 2011. La población total del país en ese momento fue de 27.227.930 habitantes. Al mes de abril de 2024, según un artículo publicado en el portal de migración de la ONU, hay en el mundo 7.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Si sacamos las cuentas, fuera del país hay cerca de un 30% de la población total y contando. El éxodo de venezolanos ha sido una de las migraciones masivas más grandes de la historia moderna. Volviendo un momento a hablar de lenguaje. La migración es un fenómeno que afecta directamente la forma que tiene una persona de comunicarse con otros. Mandatoriamente relocalizarse implica un cambio de jerga, una situación de mimetismo y en varios casos un cambio entero de código. La cultura en la que nació el migrante se fragmenta y su preservación se dificulta. En la universidad, uno de mis profesores en una clase de estudios sociales teorizaba, por ejemplo, que el portugués como idioma iba a desaparecer dentro de los próximos 100 años porque los países que lo tienen por lengua materna están rodeados de naciones hispanoparlantes. Y por eso, y por las coincidencias de raíz entre los dos idiomas, el español iba a acabar por tragarse el portugués. Suena súper descabellado, pero es real que eso pasa con idiomas y culturas más chicas. De hecho, en febrero de 2018, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la directora general de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es francesa, Audrey Azoulay, aseguró que en promedio cada 2 semanas desaparece una lengua en el mundo y con ella un pedazo de la historia humana y de nuestro patrimonio cultural e intelectual. Yo no creo que algo así le vaya a pasar al portugués entero, como idioma y como cultura, pero no es loco pensar que en un caso a menor escala, como lo es solo la jerga coloquial venezolana, algo así pudiese ocurrir y sería muy hiriente para nuestra identidad nacional. La situación ideal sería que nos pudiéramos quedar en nuestro país y así también viajar a otras localidades para nutrirnos de las formas regionales que otros emplean. También, idealmente, sería buenísimo que nuestras familias permanecieran en un solo sitio por generaciones, que todos tuviéramos buena relación y así poder tener contacto con ese acervo cultural que viene de atrás hacia adelante. Lamentablemente nuestra situación es otra, y no solo por esas cosas desafortunadas de las que no tenemos control ni culpa, sino también por motivos que son, irónicamente, culturales. En el ensayo de Raúl González Fabré titulado La cultura pública en Venezuela, se define que un ingrediente fundamental de la cultura son los modos de relación habituales en diversas circunstancias sociales, lo que se acostumbra a hacer y por tanto se hace sin pensarlo, de manera espontánea. Cuando actuamos según esos hábitos culturales, no necesitamos preguntarnos a nosotros mismos ni justificarnos ante los demás. No hay disonancias en nuestra conducta respecto a lo que nos enseñaron a hacer. Por el contrario, actuar de manera diferente, más aún de manera contraria a la cultura de nuestra sociedad,
Suele requerir una decisión consciente y puede suscitar extrañeza u oposición en los demás, lo que debe ser justificado ante ellos. Y en el texto, luego de eso, trae a colación un ejemplo muy típico de nuestra cultura, que es la forma tan casual en la que los venezolanos irrespetamos las leyes de tránsito. No sabemos usar el rayado de cebra, tanto los transeúntes como los conductores. Es muy común que un auto se pare encima a la espera de que el semáforo cambie, dificultando el paso de los peatones. Puede ser que eso pase porque los mismos peatones tampoco hacen uso del rayado. De hecho, la gente normalmente cruza por donde quiere. Y si hay alguien que insiste mucho en solo cruzar por el rayado de cebra, esa persona es entonces cuestionada con extrañeza. La misma situación pasa con un semáforo en rojo. Para los venezolanos, el semáforo en rojo no significa detenerse. Eso es una sugerencia. Porque es muy común que alguien pase la luz y la calle está completamente sola, no viene nadie y estás apurado. Pero no siempre esto pasa porque los venezolanos naturalmente somos antiautoridad, sino por el contrario. Es el mismo contexto social el que nos continúa educando diariamente en un ciclo sin fin sobre irrespetar estas instituciones. Si al caso del semáforo en rojo yo le sumo que es de noche, en una zona peligrosa de la ciudad, donde roban mucho y la calle está sola, es más bien obligatorio y perfectamente justificado incumplir esa ley. Casos así son justificados en nuestro contexto, pero cuando nos fracturamos y tenemos que movernos a lugares lejanos para sobrevivir, en esos sitios los contextos, los códigos, las leyes y las vivencias son diferentes. Y estas instancias cotidianas se transforman en algo que rompe completamente con nuestra forma de ver el mundo. Y, si se me permite ser así de atrevida al decir esto, determinan la capacidad de un venezolano en el exterior de adaptarse o no a la nueva cultura en la que pretende ser acogido. Las relaciones socialmente reguladas son, según Fabré, relaciones largas o impersonales. Lo más destacable de estas relaciones es que un conjunto de reglas sociales las gobiernan y su ámbito es la vida pública. Cito, en una sociedad compleja como la nuestra, la vida pública incluye el grueso de la convivencia cotidiana, la actividad económica, la organización política, la participación religiosa y muchas otras iniciativas sociales institucionalizadas de una u otra manera. Es decir, las cosas que a pequeña o gran escala construyen un país. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que nuestra cultura, pero específicamente nuestra cultura pública, no solo está constituida de cosas buenas. Sí, los venezolanos somos cálidos, somos amables, somos gente de buen humor, pero también nos tomamos las cosas con poca seriedad, le damos un chocolate a la cajera del banco para pasar más rápido, hacer un trámite, llegamos a sitios pretendiendo que los demás se adapten a como somos nosotros y no al revés. No todo el mundo, pero tenemos que darnos cuenta que muchas cosas que están profundamente sembradas en nuestro ser son a razón de pautas culturales automáticas que realizamos y que requieren un esfuerzo consciente y ético de contrariar. Por ejemplo, esta cosa que hacemos en Internet de nunca poder estar contentos con los proyectos ajenos y buscarle la quinta pata al gato para poder llevarle la contraria a un compatriota. Eso es tan venezolano como la yaca y el pabellón, pienso yo. La verdadera razón por la que la gente está enojada alrededor de toda la temática con venezolario es a causa de una herida colectiva que nos cruza a todos, dentro y fuera del país. Cuando uno tiene una herida personal, un trauma que viene arrastrando, curarlo es una decisión consciente y difícil, mientras que pasársela a otra gente es más automático. Si tu papá le pegaba a tu mamá y tú en tu adultez no supiste romper ese patrón y buscar curar esas heridas, es muy posible que termines maltratando de alguna forma a tus seres queridos. Lo mismo pasa con nosotros como nación, arrastrando un trauma cultural del que queremos zafarnos y en muchas ocasiones, en vez de unificarnos, nos atacamos mutuamente. Fabre lo menciona en su ensayo. En Venezuela hay una aspiración no realizada a una cultura pública distinta. Las ganas de no ser las cosas malas que se dicen de nosotros están ahí, pero seguimos luchando por encauzarlas y estar fracturados y regados por el mundo no es de mucha ayuda. Yo veo esta situación de polémica con el juego y sus palabras como una herida nacional que está ardiendo porque la popularidad hizo que todos miráramos la llaga abierta. La gente se ofende en su ignorancia, apunta a otros que se quejan de ellos, redirecciona sus frustraciones con los creadores y al final acaban haciendo una serie de cosas que no le sirven de nada positivo a nadie. A la fecha en la que yo hice este guión originalmente, había un video montado en el perfil de TikTok de Katy donde anuncia que no sabe si va a seguir con el proyecto. Supongo yo que por toda la actitud negativa de la gente que redireccionaron contra ella y su hermano. Ya a la fecha en la que sale este video publicado, Venezolario ha recibido una oleada de apoyo
de varias figuras públicas venezolanas, influencers, creadores de contenido, etcétera, que han apoyado mucho el juego y apoyan que continúe existiendo y se siga actualizando. Creo que con todo esto quiero decir que no vale la pena molestarse con los compatriotas de uno en internet, mucho menos con una gente que lo único que hizo fue tener una idea bonita para rescatar un poco nuestra jerga. Como adultos que somos, hacer un berrinche no es la forma de encarar un problema. Si es verdad, la fractura de nuestra familia, por la razón que sea, es contribuyente de la pérdida de nuestra cultura. Pero no está bien quedarse solo con eso y llorar la falta de contacto que tenemos con ella. Debemos hacer comunidad, educar a nuestros hijos donde quiera que ellos nazcan, enseñarles nuestro idioma y nuestra jerga, leer a nuestros autores. Tenemos no solo el derecho de preservarnos, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo activamente. Debemos rechazar y cambiar las cosas negativas de nuestra cultura pública y enaltecer lo positivo. Es lo único que es realmente útil en vez de atacarnos mutuamente en Internet. Aquí, una idea nueva y diferente, y te la digo en criollo. No te arreches conmigo, mi pana. Arréchate más bien con el que te empujó a irte de tu casa, a no poder formar parte de los lutos de tu familia y al que te roba la oportunidad de ver a tus hijos crecer en la tierra de tus padres. No estás molesto con tus paisanos en internet ni con esos hijos de inmigrantes que hicieron de nuestro país su hogar en su momento. No es con Katy, ni con Ronald, ni con tus abuelos ausentes, ni con los desconocidos de internet. Y no estás arrecho porque eres ignorante. Es más complicado que eso. Tú sabes con quién estás molesto realmente y por qué. Yo también lo sé. Todos lo sabemos. No lo olvides.